Y algunos de los temas destacados de la semana están como todos los viernes en el pulso de la semana. Y le damos la bienvenida a Deli y a Vale. ¿Cómo andan? ¿Cómo ¿Qué andan, tal? Ro? Un gusto como siempre. Lo Son mismo. muchos los temas a evaluar. Vamos a hacerlo con la dinámica más rápida posible para comentarles que uno de los temas destacados tuvo que ver con Álvaro Danza, el presidente de ACE. Un tema que ha quedado stand-by, que se ha vuelto a poner periodísticamente sobre la mesa, que las autoridades se lo han vuelto a poner, que la oposición de gobierno también lo ha planteado en cuanto a cuestionamientos sobre su cargo, ¿no? Por sus distintas actividades políticas, en realidad políticas no, profesionales, vamos a decir así. Así que a propósito de este tema, ¿qué tenemos para mencionar? Bien, O en lo realidad- último que sea Sí, en realidad me tiene sabido. cansado ya el tema. Ya voy Me arrancando gusta, del tema. me gusta que tengas esa ya me tiene impronta cansado de... el tema, sí. Ya, Exacto, uno perfecto. que tiene que estar Con todo carácter. el día con el tema de la información, a mí ya me saturó. Ya me saturó porque... Inesperado. Me Sí, encanta. claro, no, pero en realidad yo creo que a todo Muy el bien. mundo, hasta la gente en la casa también le debe pasar absolutamente lo mismo. Y bueno, entonces me vas a preguntarte si esto no lo tendría que haber resuelto el gobierno hace mucho. El gobierno Bueno, ratificó en el cargo. bueno, a sí, Danza. está. Vamos Lo a que empezar sí- por atrás entonces, porque en realidad es un punto para la oposición que hace su juego y que puso el tema sobre la mesa y no dejó que se muriera en todo este tiempo. Entiendo que hace muchos meses que estamos hablando, porque estamos hablando desde agosto de este tema. La oposición siguió fogoneando, a pesar de que el gobierno, el propio presidente, Yamandu Orsi, y la ministra de Salud, Cristina Luftenberg, dijeron, bueno, nosotros lo ratificamos, lo apoyamos. Sí, bueno, y también ahora está la Junta de Transparencia y Ética Pública en el tema, va a ser decisivo para las autoridades de gobierno, pero a ver, lo cierto es lo que dijiste vos, ya lo ratificaron en el cargo. El presidente habló al respecto, lo ratificó en el cargo, lo que hace también el presidente es respaldar la decisión de la ministra de Salud Pública, quien lo designa, y también como ribete termina respaldando a Danza. ¿Y qué va a hacer el presidente? ¿Le va a pedir la renuncia después de respaldarlo? Es Y una no, mala señal. Por supuesto que es una mala señal. Lo que pasa que ahora lo que va a pasar es que la semana que viene, el jueves que viene, el directorio de la JUTEP, de la Junta de Transparencia, me suena la alarma. ¿Hay que salir? Sí, Seguí. Ética Pública va a resolver justamente qué va a pasar. Y entonces, a ver, resuelve. No es un fallo que sea contundente ni que vaya a determinar si lo tienen que sacar o no. Lo que pasa es que el Pachá Sánchez, Alejandro Sánchez, y la ministra Cristina Luftenberg dijeron que van a esperar a ver qué dice ese informe de la JUTEP para tomar una decisión, que no significa que lo vayan a sacar a Danza. Puede ser que lo dejen en el cargo, pero que le pidan que renuncie a las mutualistas donde trabaja, porque él trabaja en 3 mutualistas y además es grado 5 de la Facultad de Medicina. Bueno. Y ahí entra otra cosa en juego. Sí. Que también esto es un punto también para el periodismo, porque Patricia Madrid, de Así nos va el programa de Carve, periodista de Sí. trayectoria, sacó un informe hace un par de semanas diciendo de que el presidente de ACE, Álvaro Danza, había marcado de forma virtual como que estuviese dando clases en la UDELAR, en la Facultad de Medicina, y estaba de gira en el interior con ACE. Claro, seguían las marcas, como quien dice. Bueno, Sí, pero no puede estar en el interior desempeñando No. funciones Bueno, como claro presidente que de no. ACE y marcar en facultad. claro que no, claro que no. No se puede estar, salvo que tenga forma de transportarte o que seas un holograma, Sí, no claro. puedes estar en 2 lugares Sí. a la misma vez. Lo que sí ahora meten un brete al gobierno, al propio presidente, porque el propio presidente ya lo respaldó a la ministra, como lo decíamos, y ahora tienen que tomar una decisión. Lo que sí ha ido mutando esto en matices, ¿no? Porque de un respaldo contundente a Danza, ahora ya comenzamos a ver matices en cuanto a esperar una resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública para tomar una decisión. Que en el caso si es adversa la decisión contra Danza, ¿quién sale a decir ahora que tiene que dar un paso al costado? Claro. Bueno, pero puede ser Pero ¿qué debería Y aparte, hacer? a ver... De pronto sería la Bueno. salida más elegante de su cargo, sin poner en compromiso entonces la palabra del presidente de la República, de la propia ministra Cristina Claro. Luftenberg, que se está desempeñando en su gestión de una forma con mucho accionar, tomando Sí. medidas, con políticas. El tema tiene que implosionar. El que tiene que que tomar va a la pasar decisión algo porque es Danza. además hay una Sí, interpelación es en camino, o sea, va a ser sobre el 15 de noviembre, más o menos, podría ser la interpelación a la ministra Cristina Luftenberg, que finalmente la oposición estaba promoviendo y que bueno, resolvieron que la iban a hacer y va a ser el miembro interpelante Gerardo Sotelo del Partido Independiente. Ahora, van a esperar el informe de la JUTEP si sale la semana que viene. Según lo que diga, van a esperar a que se dé esa interpelación o al gobierno va a hacer algo, le va a pedir que renuncie él mismo, que dé un paso al costado para justamente, como decíamos nosotros, no comprometer la palabra y la credibilidad del presidente y la ministra de Salud. La resolución la tiene el propio Danza. O renuncia al cargo de ACE o renuncia a las mutualistas. Sí.
Uno entiende que por el sueldo quizás tendría que renunciar a ACE. Claro. Pero y además, aparte entra otra cosa en juego que ya se estuvo hablando desde parte de la oposición también y del Frente Amplio, que en esto coinciden, es que el sueldo del presidente de ACE es muy bajo. Gana aproximadamente 130.000 pesos a la mano, comparado con lo que gana en cada mutualista, es por lo menos la mitad o más o menos. Veremos qué es lo que sucede. El jueves Exacto. está la resolución y ahí el gobierno tendrá que tomar una postura, decisión. ¿no? Una decisión. Tal cual, en base a ese informe. Bueno, otro de los temas tiene que ver con que sigue el tratamiento legislativo del proyecto de ley de presupuesto, obviamente, y en este contexto, además, la central sindical, el PIT-CNT, ha realizado un paro general parcial, con reclamos varios. Un nuevo. Un nuevo paro. Es el segundo, en lo que va de 8 meses de gestión. Obviamente que mismo el gobierno lo ha dicho en sus declaraciones, Alejandro Sánchez e incluso el propio Juan Castillo, es típico del momento donde se está discutiendo el presupuesto en el Parlamento, de que se generen estos paros y que sea el momento de meter presión para ver si se puede modificar algo de lo que ya fue enviado por el Poder Ejecutivo. Claro. Ahora, lo cierto es que la central sindical, uno de los reclamos era, por supuesto, el presupuesto. Bueno, los bajos acuerdos, de alguna manera, que dicen ellos que hay en la negociación La falta de colectiva. cerrar convenios. Ahí está, en el Consejo de Salarios. También ahí me echaron la causa palestina, bueno, el asedio de Estados Unidos a Venezuela. Como que ahí se entremezcla un poco también lo internacional, ¿no? Claro. Sí. También las declaraciones, incluso le dieron un palito de alguna manera al ministro de Economía, Odone, por sus declaraciones sobre las elecciones legislativas en Argentina, Sí, que Odone claro. dijo que bueno, que eso era bueno porque iba a generar estabilidad en la región y demás. Bueno, ellos fueron muy críticos incluso en su discurso y también en notas posteriores al ministro Odone sobre esas declaraciones Sí, también. sobre los puntos reivindicativos en cuanto a lo económico, meramente dejando de lado lo que son las causas internacionales. Bueno, recoge el guante el ministro de Trabajo, Juan Castillo, dice que se han cerrado varios convenios, pero desde la central sindical aseguran que son insuficientes, ¿no? Está bien, están en todo su derecho, su reclamo, siempre el tema del salario y más que nada en un año de presupuesto nunca es suficiente. Van a seguir los paros, van a seguir las ocupaciones por parte de la educación. Lo que sí se les agota el tiempo. Lo que Sí, porque ya están, está, sí. ya está. De hecho, hoy fue la coordinadora de sindicatos de la Claro. enseñanza al Senado, a comisión, justamente para ver si podía mover un poco la aguja en este presupuesto que ya está en Senado, después Sí. se va a votar en el Pleno. Justamente, hablando del tema del paro de la educación, sí, una herramienta válida a nivel sindical, realizar paralizaciones, en fin, pero el tema de siempre es que, bueno, se ven perjudicados los estudiantes, ¿no? No se dictan clases, algunos profesores optan por ir, otros no, pero ahí la cuestión educativa y curricular siempre es la que se ve afectada. Claro, y hay una norma que no se está aplicando, ¿no? Claro, la ley de urgente consideración que se promulgó y se votó, por supuesto, en el gobierno pasado y que después fue ratificado también en un referéndum. Una de las cosas que dice es que no se puede ocupar los centros de estudio ni tampoco de trabajo por el derecho a quienes tienen a asistir a los lugares, a esos ámbitos y de ejercer libremente su, bueno, por supuesto... Derecho a la huelga, El derecho laboral, ¿no? o no, derecho laboral por un Bueno, lado sí, de la claro. huelga y por otro lado los que tienen derecho a no estar bajo una medida sindical y sí poder concurrir libremente, Claro. como quien dice, a los lugares de estudio. Ahora también, claro, hay muchos reclamos o muchos de los paros también que los están llevando adelante los propios estudiantes también. Esto también ha pasado en magisterio, incluso lo vimos en el informativo, que bueno, hace muchos días que están ocupando el centro y el presidente del CODICEN fue consultado en Canal 4 a propósito de este tema y él lo que decía es que, bueno, hacen todo lo posible para que no se generen esas ocupaciones o esos paros, pero que en realidad no pueden no permitirlos. A ver, es también una señal de que algo cambió, ¿no? O sea, el Frente Amplio, siendo oposición en el gobierno pasado, no estuvo Estaba de en acuerdo. contra de la LUC. Obviamente. No va a aplicarla ahora. Y no, está la ley, está la normativa, pero no se está aplicando por esto mismo. El tema es esto que vos decís, Ro. ¿Cuántos días de clase, sea por paro docente, estudiantil, no importa, se pierden, ¿no? Y pierden los chicos. Seguimos, hoy lo vimos también, con el tema de las agresiones, la violencia en los centros educativos. Sí, histórico es igual, como, ¿eh? claro, es Histórico. algo así pero siguen perdiendo clases, ¿no? Ese es el Lo punto. cierto es que ahora el presupuesto ya está en el Senado. Algunas voces del oficialismo dicen que no hay margen para negociar. Tuvimos a Eduardo Brenta, el senador, también integrante de la comisión, que dijo que sí se van a escuchar, pero lo que ya viene de diputados hay poco margen para negociar. Sí. Es decir, el tiempo se agota. Total. ¿Ah? Y ya está. Y como dijeron desde un principio, la frazada es corta, ¿no? Sí. Los recursos son finitos. Veremos qué sucede Sí. y si la educación se ve beneficiada o no con todo este tema. Bueno, a propósito y cambiando de información, el tema Cardama, por supuesto, lo empezamos a abordar justamente en este segmento el viernes pasado. Retomamos porque esto obviamente ha dado que hablar durante todos estos días, pero ahora con la impronta de que volvió a hablar el presidente de la República, Yamandu Orsi, pero también salió a la palestra pública desde hace un tiempo, no lo hacía el expresidente de
la República, Luis Lacalle Pou, que de alguna forma también fue protagonista de este contrato, ¿no? Tan polémico. Así es. Bueno, lo decíamos el viernes pasado, en realidad, que el presidente Lacalle Pou, yo lo había consultado y me dijo, por ahora están hablando los exministros de Defensa, Javier García y Castaing Debat, pero bueno, el lunes hizo presencia, como vos decís, después de varias semanas o varios meses de no hacerlo público, en el directorio del Partido Nacional, y ahí dio declaraciones, fueron bastante duras hacia el presidente Yamandu Orsi. Él dijo que lo había llamado, no iba a compartir públicamente esa llamada, pero sí le dijo claramente que había sido tironeado o arrastrado a tomar esa decisión, y lo dejó un poco como en una posición bastante incómoda. De hecho, enseguida, inmediatamente, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz salieron a defender al presidente, también criticando obviamente las declaraciones del expresidente Lacalle Pou, y a los 2 días salió el presidente Yamandu Orsi, bastante también duro, si se quiere de alguna manera, diciendo que habían sido muy virulentas las declaraciones de Lacalle Pou, que le llamaba la atención, bueno, ese fuego cruzado entre presidentes, por decirlo de alguna manera, porque claro, como vos decías, el contrato de Cardama se negoció en el gobierno de Lacalle Pou. Sí, lo abordábamos el otro día con Raúl Ponce de León, que realmente es una lástima que entre dos políticos que realmente se tenían aprecio, había un buen diálogo, que esto continúa así, entre Orsi y, estamos hablando de Lacalle Pou, que esto haya generado ese roce que realmente... Sí, exacto, que era casi inexistente en realidad entre ambos. Y que también se puede llegar a trasladar esto al Parlamento. Tal cual. En un año complejo por el presupuesto. Sí. Pero además del cruce entre los presidentes, se ha dado también la salida de la oposición, diciendo que ahora el gobierno trata de recular en cuanto a esto. Ustedes recordarán que también fue cuestionado la manera en la que salió el presidente Yamandu Orsi, que quizás no era un anuncio para que lo hiciera él, sino sí el secretario de Presidencia. Hasta que la rescisión. Claro, para el tema de la rescisión. Bueno, y ahora que se va a estar mediando en la justicia, como que trata de bajarle el límite. Y a todo esto aparece un actor fundamental. A ver. Aparece el ministro de Economía, Gabriel Odone, que, si se quiere de alguna manera, contradice en algunos términos al propio presidente Yamandu Orsi. Claro, de alguna manera como que suaviza lo que el presidente anunció con Alejandro Sánchez y Jorge Díaz de la rescisión de ese contrato. Y lo que dijo, literal, lo voy a leer, fue en M24, en una entrevista que dijo, si la garantía no tiene sustancia y es sustituida por otra, entiendo que el contrato continúa. Claro. Esto contradice, ¿no? Sí, claro. Lo que dijo el presidente en una primera instancia. También va en línea con esto que decías vos, de que Alejandro Sánchez ha dicho públicamente también eso. Bueno, hay una instancia de mediación y se va a tomar, vamos a mediar, ¿no? Pero bueno, no es la primera vez que Odone toma posturas bastante independientes respecto a lo que el Ejecutivo como tal, representado por el presidente, por el primer mandatario Yamandu Orsi, difieren ahí un poco los tantos. Pero bueno, todo esto de Odone, ¿cómo cae en el gobierno? Y bueno, en realidad... en el gobierno no se erró, por lo menos, pero en la fuerza política, estas declaraciones de Odone, como vos decís, no caen muy bien en el sentido de que, bueno, él en realidad es independiente. No responde a ningún sector, pero bueno, es parte del gobierno, ¿no? Entonces, desde la fuerza política, como se maneja todo bastante en bloque, bastante hermético, no caen muy bien estas declaraciones que van un poco... No van con el pelotón, como que dice de alguna manera, ¿no? Una de las últimas que también fue cuestionado, más allá de esto de lo de Cardama, fue con las recientes elecciones legislativas en Argentina. A ver, yo creo que todos entendemos lo que quiso decir Odone, no tomar partido por el lado de Milei o en contra. Lo que dijo es, y como también lo destacamos, de que coincidía con todos los integrantes de los legisladores, ¿no? Si le va bien a Argentina, le va a ir bien a nuestro país, más teniendo en cuenta la temporada de verano, y destacar que en estos casos Uruguay es argentino dependiente. Entonces, yo creo que ese fue el espíritu del mensaje que quiso decir Odone, pero bueno, dentro de todo también se refirió en buenos términos a esa elección, lo que generó quizás rispideces en la interna, ¿no? Así es. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por este análisis de viernes una vez más. Le voy a dar un consejito. ¿Cómo no? Empezó la columna Cansado. Viene el fin de semana. Bueno. Por favor, tome un buen descanso, relájese, que el lunes lo queremos con todo. Estar medio difícil, pero se lo aseguro que sí. No se arte, que el periodismo es esto también. Hacemos una pausa en BTV Noticias. Se viene en un instante la información deportiva. Ya regresamos.